Como tema del día vamos a estar hablando de las crisis y especialmente dos que a nivel astrológico que podemos observar no solamente desde nuestra carta natal, sino que también desde nuestra cotidianidad, que es la crisis de los 30 y la crisis de los 40. Llegamos con este tema al día de hoy porque hay que recordar que estamos en un año de mucha transición, un año que está vibrando con tonalidad violeta, donde estamos entrando también a reestructurar y a hacer muchos replanteamientos de nuestra vida, y sobre todo con ese tránsito de Plutón Acuario que vino a abrir una ventana de cambios y de reestructuraciones durante los próximos 20 años. Y claro, pues obviamente todo este tema de las crisis se van a presentar y para todos tiene un significado distinto, y todos hemos evidenciado en el transcurso de nuestra vida pues todo tipo de crisis, ¿cierto? Hay unas crisis que llegan repentinamente, hay otras crisis que se vuelven situaciones complejas o son cambios negativos, o producen inestabilidad, inseguridad. Existen muchas clases. Sin embargo, creo que lo que podemos lograr y comprender es que finalmente una crisis genera un replanteamiento y genera un cambio en nuestra perspectiva de vida. Alrededor de los 27 y los 30 años de la vida, nosotros comenzamos a experimentar ciertas inquietudes, ciertos sentimientos a nivel cotidiano, que es en el momento cuando empezamos a hacernos esas preguntas importantes, ¿sí? Y es lo que a nivel astrológico comenzamos a entender como el retorno de Saturno. Ese retorno de Saturno es simplemente ese viaje alrededor de nuestro mapa natal, cuando Saturno vuelve nuevamente a nuestra ubicación de nacimiento. Si mi Saturno ha estado ubicado en esa casa 7 en Libra de mi mapa natal, pues entonces a la edad entre 27 y 30 años, ese Saturno ya ha viajado por mi mapa natal y vuelve nuevamente a ubicarse en el punto de nacimiento. Y precisamente estas crisis que nosotros vamos enfrentándonos en nuestra vida van generando un punto sin retorno. Y en ese retorno pues llega una energía como la de Saturno. Entonces, así estemos familiarizados o no con esos ciclos de nuestro mapa natal, es en ese periodo y en esas edades precisamente que nosotros empezamos a sentir un vacío, ¿sí? Que esto precisamente es a lo que nos referimos con una crisis existencial. ¿Existencial por qué? Porque estamos iniciando esa evaluación del para qué y el por qué y quién soy yo y qué va a ser de mi vida de ahora en adelante. Entonces, todas esas preguntas pues realmente van a crear esos puntos de no retorno, unos puntos de inflexión, pues que lo que realmente están buscando es una necesidad de respuestas, ¿cierto? ¿Y por qué no llegan antes? Es decir, ¿por qué no empezamos a hacernos esas preguntas importantes antes? Pues porque básicamente hemos dedicado nuestra vida a un foco menos maduro, donde estamos acostumbrados a experimentar la vida, sentimos que tenemos todo el tiempo por delante, no encontramos la necesidad de generar madurez, sino que todo lo contrario, se convierte en un periodo de experimentación. Entonces, son realmente unos planteamientos vitales que se dan a lo largo de la vida, y cuando llegan esas crisis es que empezamos a experimentar ciertos sentimientos de vacío o de ansiedad, y es porque finalmente es una energía que llega a plantear unas direcciones, ¿cierto? Entonces, entre los 27 y los 30 años es cuando comenzamos a experimentar ese primer retorno de Saturno. Y Saturno es una energía que nos representa la maestría. Finalmente Saturno es un maestro. Es un maestro, primero, que nos recuerda los límites del tiempo, ¿sí? Que ese es un factor determinante en esa crisis de los 30, porque ya empezamos a darnos cuenta que el tiempo se empieza a agotar. Finalmente, cuando llega este retorno de Saturno, es un recordatorio que necesitamos aterrizar, ¿cierto? Que necesitamos aterrizar en la vida,
de que necesitamos crear estructura, es decir, llega un punto decisivo donde nosotros tenemos que empezar a cuestionar y a decidir, ¿sí? Y esas decisiones las toman los adultos, ¿sí? Como adultos es necesario que nosotros empecemos a tomar unas decisiones de cómo vamos a seguir adelante, ¿cierto? Entonces, independientemente si tú estás en los 30 o ya pasaste los 30, pues seguramente vas a empezar a recordar esas épocas que generaron una crisis en tu vida de alguna manera, por algún área de tu vida, un asunto en particular, que te hicieron repensar que ya era hora de pensar en serio, ya era hora de diseñar en serio tu vida y qué era lo que ibas a hacer de ahora en adelante. Y pues no podemos entrar a un nuevo nivel de nuestra vida o a un nuevo ciclo de nuestra vida sin depurar el anterior. Entonces, efectivamente, este tipo de procesos va a generar un balance, ¿sí? Un balance de cuáles han sido esas decisiones, cuáles han sido esas acciones, cuáles han sido esos deseos, ¿sí? Que yo he tomado en el pasado que han creado mi vida hasta el momento. Y a partir de ahora en adelante, pues, ¿qué sucede también con Saturno? Saturno es el señor del tiempo. Entonces nos recuerda que cualquier tipo de decisión que nosotros tomemos tiene una consecuencia, es decir, tiene una acción, ¿sí? Entonces nada pasa desapercibido, porque Saturno es una energía que genera mucha estructura, que genera mucha disciplina, muchísima determinación, es muy pragmática, entonces lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. Y ahí es cuando entramos en ese estado de crisis, porque aunque a nivel mental sabemos que ya necesitamos madurar, a nivel emocional todavía no estamos preparados, ¿sí? Y no estamos preparados porque nunca tuvimos en cuenta el diseñar esa visión a futuro, es decir, nunca terminamos de dimensionar que en algún momento, ¿sí? Teníamos que sentarnos a tomar decisiones reales y que necesitábamos empezar a asumir la vida por nosotros mismos y no a través de nuestros padres o a través de las personas que nos estaban ayudando o apoyando de muchas maneras en el transcurso de nuestra vida. Y es cuando empezamos a darnos cuenta que este camino ya empieza a generarse desde un foco individual, es decir, ya depende de nosotros mismos. Llega finalmente para ajustar nuestra vida, para valorar el tiempo que nos queda por delante, entonces comienza este periodo de empezar a hacer replanteamientos, ¿cierto? Replanteamientos para observar si las decisiones que yo he tomado en el pasado han sido pues con la seriedad que corresponde o si por el contrario necesito empezar a tomarme la vida más en serio, ¿cierto? Empezamos a experimentar estas crisis, pues finalmente son llamados, ¿sí? Y son alarmas que nos están indicando que necesitamos hacer un cambio de dirección. Y ese cambio de dirección pues surge a nivel mental, ¿sí? Porque yo necesito comenzar a madurar mi forma de pensar, mi percepción acerca de lo que me espera de ahora en adelante. Y con Saturno no es fácil porque no es una energía emotiva, no es una energía que nos permita negociar, no es una energía que finalmente logremos doblegar, todo lo contrario, ¿sí? A nivel incluso de biodecodificación, cuando empezamos con dolor en las rodillas, eso invita a un foco de atención a través de la energía de Saturno, porque es un elemento tierra que trabaja principalmente toda nuestra estructura ósea que tiene que ver con las articulaciones. Entonces, cuando nos cuesta en el transcurso de la vida desarrollar algún tipo de movimiento, que nos conecte con ese sentido de humildad, que nos conecte con ese sentido de cambio y está generando muchas resistencias para desestructurar ciertos modelos de pensamiento, cambiar nuestra forma de pensar para poder abrirnos a una experiencia completamente nueva, pues esos puntos de nuestro cuerpo físico pues empiezan a doler porque lo que realmente nos duele es cambiar, ¿cierto? Nos duele poder dar esos pasos hacia adelante, sobre todo cuando tenemos tanta incertidumbre y no sabemos exactamente lo que va a pasar. Por eso, ese periodo del retorno de Saturno se extiende casi hasta los 35, 36 años aproximadamente. Eso finalmente también depende de la experiencia y de la historia de cada persona, pero abre ese periodo como un periodo donde necesitamos comenzar a implementar un nuevo estilo de vida, implementar nuevas decisiones e implementar nuevas acciones. Entendiendo que Saturno es la energía de la estructura y de la disciplina, pues conscientemente nos está motivando a crear un plan, un sistema, un paso a paso que nos conduzca también
hacia nuestros propios deseos, de lo que nosotros queremos lograr y cómo nosotros queremos expresarnos también en ese mundo material. Entonces, esa crisis de los 30 nos conduce directamente a ponerle atención a un foco material, es decir, a algo tangible. En el mundo real se tiene que observar esos cambios y esas manifestaciones de lo que yo quiero plantearme a futuro. Porque fácilmente podemos identificar algo que marcó especialmente ese retorno de Saturno o esa entrada de madurez por algún obstáculo que seguramente se presente en nuestra vida o por un no, porque Saturno también es la energía que nos entrega esos no contundente, porque sabe que todavía no estamos preparados para seguir al siguiente nivel y que todavía nos falta entrenamiento y que todavía nos falta determinación. Esto tiene mucho que ver con toma de decisiones porque a veces creemos que somos muy conscientes de las decisiones que tomamos y a veces no conocemos las reales motivaciones detrás de lo que estamos decidiendo. Entonces, cuando Saturno nos niega ese avance y ese progreso al futuro, es como el padre que llega a negarte un permiso porque sabe que todavía no tienes ni el nivel de conciencia, ni la preparación, ni la madurez para seguir adelante. Entonces, de alguna manera, nos está protegiendo de nuestro propio egoísmo, nos está protegiendo de que nos subestimemos a nosotros mismos pensando que ya estamos preparados para algo cuando ni siquiera dimensionamos la responsabilidad que implica tomar ciertas decisiones y seguir adelante. Por eso hablamos que también Saturno es conocido como el señor del karma, porque finalmente toda acción, ¿sí? Pues conduce a una consciente de las decisiones que estoy tomando, pues va a ser mucho más complejo poderme preparar también para ciertos resultados. Sí, sí, a veces sucede que ya después de que hemos pasado cierta y podemos comparar, encontramos mayor dificultad en uno y en otros y finalmente observen que pues la edad de Cristo es a los 33 años, entonces ahí energéticamente también hay una desestructuración de la vida que nosotros conocemos, de lo que hemos aprendido de nuestra familia, de esas lealtades y de esos mandatos también que a nivel de clan familiar nosotros hemos cumplido esperando complacer a ese clan familiar sin saberlo, y a partir de los 30 eso es un despertar cósmico muy muy grande porque finalmente a partir de esa es que nosotros comenzamos ese despertar espiritual, comenzamos a buscar otro tipo de herramientas y otro tipo de recursos que nos den explicación de lo que a nivel cotidiano ya ha sido agotado, ¿sí? Ya hemos agotado los recursos tradicionales o los medios tradicionales que nos den respuesta a ciertas inquietudes, y por eso los 30 pues es reconocido como un despertar cósmico porque básicamente es una crisis existencial, es decir, ahí es cuando comenzamos a hacernos esas preguntas importantes. Entonces, cuando llegamos a los 30, hay un desafío con la voluntad, ¿sí? Porque recordemos que Saturno, con esa energía tan tierra, esa energía de este 3D, la que nos conecta directamente con este mundo material, pues es muy fuerte, ¿sí? También es muy rígida. Y pone a evaluarnos, ¿cierto?, cuáles son esas estructuras por las cuales nosotros hemos construido nuestra vida. Y esas estructuras es nuestra familia, es básicamente lo que hemos aprendido a través de nuestra niñez, es lo que nos han dicho que está bien, que no está bien, que es normal, que no es normal, que es lo aceptado, lo que es no aceptado. Entonces es un momento donde nos confronta con nosotros mismos para encontrar nuestra propia verdad por encima, ¿sí?, de esa herencia de información que nosotros hemos recibido en el transcurso de la vida. Básicamente, estos retornos en astrología se identifican y son representados a través de estas crisis existenciales porque van marcando también pues unos ciclos que van terminando y unos ciclos que van iniciando. Hasta que logremos cultivar ese trabajo interior de volver al presente, de darnos cuenta de darle atención a nuestras emociones, de darle atención a nuestras necesidades, de escucharnos, es cuando comenzamos a comprender el avance y el propósito detrás de todos estos ciclos.
Y pues cuando llegamos a los 30, pues la mayoría de nosotros todavía somos muy inmaduros, todavía vemos la vida en una percepción de mucho consumismo, de mucho placer, de mucho disfrute, que tenemos toda la vida por delante, entonces no tenemos que preocuparnos por nada, ¿cierto? Hasta que llegan estas crisis y nos dicen, bueno, no, o sea, toca reevaluar, toca replantear, porque entonces ya necesitas empezar a madurar. Y hay unos ciclos que necesitan ser vividos, que necesitan ser cumplidos también en el proceso de la vida. Y son los que más resistencia causan porque somos cómodos, porque nos gusta vivir cómodamente, nos cuesta salir de esas zonas de confort. Entonces, pues básicamente esos despertares espirituales son como esos movimientos, esos terremotos espirituales que nos van moviendo de lugar porque es necesario hacerlo. Y si no nos obligan a hacerlo, pues es muy posible que por decisión propia nosotros queramos seguir en el mismo lugar, ¿cierto? Que así yo no tenga, digamos, claro en qué ciclo de mi mapa astrológico me encuentro, a nivel profundo, pues mi alma también, mi ser interno, pues de muchas maneras también me empieza a comunicar como unas sensaciones, unas preguntas, me empieza a generar un vacío, ¿sí? Para yo acercarme a ese conocimiento que básicamente inicia a partir de esa edad. Es como un golpe de realismo, ¿sí? Frente a la vida, y también genera unos espacios de comparación, de yo empezarme a comparar con otras personas que seguramente ya han logrado tangiblemente, ¿sí? En ese aspecto material, ya han logrado y ya han construido unas bases, unos bienes, unos recursos materiales para sostener su vida, y posiblemente yo no lo he logrado hasta ahora, ¿cierto? Entonces eso también va haciendo mella en mi valor, va haciendo mella en mi autoestima, me confronta con mi capacidad de lograr cosas, y efectivamente eso es lo que busca Saturno, ¿sí? Lo que busca Saturno es mostrarnos la realidad, ¿sí? Pero también Saturno nos está diciendo, tú tienes la posibilidad de crear la vida que tú quieras, pero necesitas entrenarte, necesitas educarte. Nada se consigue de la noche a la mañana, y menos una energía de Saturno, ¿sí? Que tiene un periodo de manifestación lento en el tiempo, como todo elemento tierra, que trae la conciencia de que todo se consigue paso a paso, a largo plazo, ¿sí? Para que sea perdurable en el tiempo. Entonces, nadie construye un patrimonio pues, de la noche a la mañana, ¿cierto? Nadie construye una estabilidad y una libertad financiera de la noche a la mañana. Esos son procesos que se van marcando día a día y en el transcurso del tiempo, ¿cierto? Llega Saturno, pues nos vamos enfrentando básicamente pues a nuestros mayores miedos, porque nos confrontamos con ese sentido de, Dios mío, o sea, yo sí voy a ser capaz de hacer esto, yo sí voy a ser capaz de vivir solo, yo sí voy a ser capaz de enfrentarme a estos retos, de enfrentarme a estos desafíos. Entonces, Saturno viene a confrontarnos de qué estamos hechos, ¿sí? De qué estamos hechos. Porque tenemos que ir más allá de las palabras, necesitamos acciones concretas para poder llevar a cabo esas acciones. Entonces, lo mejor cuando llegan estas crisis, y sobre todo el retorno de Saturno, es colaborar con la energía. Son periodos donde yo necesito redescubrirme a mí misma, ¿sí? Y ya no cumplir las expectativas ni los mandatos de lo que espera mi familia, sino que ahora soy yo conmigo misma, ¿sí? O sea, ahora es qué quiero yo, qué deseo yo y cómo lo voy a lograr, ¿sí? ¿Cómo voy a encontrar esos recursos internos para yo poder empezar a construir este periodo de vida? Ahora cuando yo ya lo veo en retrospectiva digo, o sea, a mí me llegaron un montón de señales, pero era tal mi caos emocional y era tal mi preocupación y mi nerviosismo que yo no los alcanzaba a ver, pero estaban ahí, ¿cierto? Pero finalmente es un proceso personal que todos necesitamos cruzar, que todos necesitamos vivir, y sí o sí, hablamos de que la energía de Saturno es una energía que doblega porque nos recuerda, ¿sí? Que todos, indiscutiblemente, independientemente del estrato social, independientemente de nuestras circunstancias, todos vamos a pasar por ese proceso, ¿sí? Ese es un periodo obligatorio, no es una elección, ¿sí? Tú puedes decidir querer estar exento de ese proceso,
hacerte de la vista gorda, seguir en tu vida loca y sin tomar responsabilidades de tus acciones y sin deberes y sin obligaciones, pero seguramente hasta que llegue la próxima crisis existencial o la crisis de los 40, va a llegar con un peso mayor y te vas a dar cuenta del grave error de no colaborar con la energía, porque es que el tiempo es implacable. El tiempo es implacable. Y reconocernos en ciertas edades que hemos perdido el tiempo, eso es algo que no se puede recuperar. Eso es algo que no se puede recuperar. En este mundo espiritual, yo creo que hemos venido abrazando muchísimo ilusoriamente y fantasiosamente la idea de que todo es perfecto y en cada momento es perfecto. Y sí, pero no también. Porque cada acción de nuestra vida depende básicamente de nosotros. Y el tiempo es un recurso limitado. El tiempo es un recurso limitado y necesitamos aprovecharlo de la mejor manera posible. Entonces, así no tengamos muy claro cómo transitar estos retornos y cómo transitar estas crisis, pues lo mejor es permitirnos también escucharnos, ¿sí? Porque es que no vamos a poder encontrar una guía más certera, sino cuando escuchamos realmente quién queremos ser, ¿sí? Y reconocemos pues que finalmente esas expectativas, esos mandatos familiares pesan mucho en nuestra vida, porque finalmente de ahí, pues nuestros primeros años de la vida es donde recibimos todo el apoyo, no solamente emocional y económico. Entonces, si nosotros de verdad estamos dispuestos a querer ser nosotros mismos, pues eso implica, ¿cierto?, hacer unas renuncias importantes. Por eso el retorno de Saturno marca unos balances, ¿cierto? Unos balances de, bueno, ¿qué es útil en mi vida a hoy? ¿Qué es útil en mi vida que sea perdurable en el tiempo? Y lo que no, pues finalmente tiene que ser desechado, ¿sí? Saturno son reglas, son normas. Y miren que desde nuestra juventud hasta llegando a los 27 más o menos, nosotros pensamos que podemos hacer lo que queramos, prácticamente lo que nos dé la gana, que no tenemos que dar respuesta de absolutamente nada, que la vida es un juego, que vinimos fue a disfrutar y que, ¿cierto? O sea, el pensamiento básico normal de un nivel de conciencia de principiante, pues por el que todos hemos pasado por ahí, ¿cierto? Hasta que nos llegan los golpes de realismo. Y reconocemos, es decir, reconocemos que todo en la vida, pues es un sistema complejo, ¿sí? Donde nosotros tenemos unos deberes, ¿sí? Tenemos unos derechos, pero también tenemos unas obligaciones. Y empezamos en esa crisis del retorno de Saturno a reconocer que hay unas obligaciones. Entonces, qué bueno empezar a resignificar también el tema de las crisis, porque de verdad las crisis no son más que una oportunidad de cambio, no son más que un despertar necesario, ¿sí? Porque necesitamos despertar a esta realidad. Y es de la única manera para poder tomar unas acciones mucho más concretas y convertirnos realmente en seres co-creadores, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, también tenemos otra crisis, ¿cierto? Otra oportunidad de cambio que llega a los 40. Yo ya voy a cumplir 42. Entonces ya puedo ver en retrospectiva que sí, o sea que de verdad esas dos edades son dos puntos muy determinantes y muy importantes en nuestra vida, y nuestra vida no vuelve a ser como antes, de verdad, o sea, por más que uno quisiera, no vuelve a ser como antes. Y luego a uno le saca el gusto, o sea, luego a uno le va gustando poder adquirir cierta sabiduría, cierta conciencia y poder decir, ojalá yo hubiera tenido esta conciencia y esta sabiduría a mis 20, mejor dicho, mi vida hubiera sido una bachera. Pero no, ¿cierto? O sea, todo se tiene que cumplir como se tiene que cumplir. Entonces, a los 40 llega ya Urano, ¿cierto? Y Urano es una energía distinta a Saturno. Si a Saturno lo ubicamos como ese papá fuerte, directo, que da órdenes, que dice lo que se tiene que hacer y que marca la dirección y el camino y usted tiene que resolver cómo lo haga, porque tiene que demostrar de qué está hecho. Urano llega a los 40 como una energía de actualización, como una energía para generar cambios y generar permisos.
pues hace de las suyas y nos comienza a generar un vacío. Por eso llamamos a la crisis de los 30 y de los 40 como existenciales, porque no importa si tú ya estás casado, no importa si ya tienes un bien material o una estabilidad económica o financiera importante, no importa, tú sientes que hay algo en lo profundo de ti que no encaja, que no cuadra, ¿sí? Que hay algo que te falta. Y Urano hace de las suyas y genera esas sensaciones y esos sentimientos, ¿sí? De insatisfacción. Entonces, el propósito de este movimiento de Urano, de esta presencia de Urano en nuestra vida a partir de los 40, es recordarnos que nosotros tenemos nuestro propio permiso. De alguna manera nos recuerda cómo hemos vivido en el sentido de recibir aprobación, ¿sí? ¿Y por qué? Porque pues finalmente aquí es cuando comenzamos a hacernos unas preguntas diferentes y es ¿qué me voy a permitir de ahora en adelante? ¿Sí? ¿Qué me quiero permitir? Porque en algún momento de entre los 30 y los 40 nosotros hicimos lo que teníamos que hacer pues para sobrevivir en la materia, para sobrevivir en este mundo material. Entonces seguramente me tocó trabajar 48 horas al día para poder comprar mi apartamento, es decir, hay unos periodos de sacrificio. Ya después de logrado, entonces ya entramos en la etapa de la satisfacción nuevamente, pero es una satisfacción distinta, es una medición de la satisfacción diferente, porque son los gustos y estos intereses de, bueno, o sea, yo siento que he vivido mi vida a plenitud, ¿sí? Porque Urano es una energía que es regente de Acuario, que busca libertad, que busca ser libre, ¿sí? Y esa libertad pues se conduce, se conecta con ser yo, ser auténtico, ser lo que quiero ser. Ya no por encajar en un grupo, ya no por encajar con mi pareja, ya no por encajar en mi familia, sino que ahora yo quiero ser libre de ser y de tomar las decisiones a las que tenga que tomar para sentirme bien conmigo mismo. Entonces, lo que busca también es expandir nuestra identidad. Entonces toca unas fibras de personalidad, ¿sí? Porque yo ya me he conocido, es decir, hasta los 40 yo ya he conocido mi forma de vida, yo ya sé quién soy, yo ya sé cuáles son las decisiones que yo he tomado, yo ya sé cómo dirigí mi vida. Pero de los 40 en adelante hay un camino, un papel, un lienzo en blanco, ¿sí? Que me está dando la oportunidad de hacer algo distinto a lo que yo no he hecho antes. Entonces, si hay algún sueño, hay algún logro, hay un propósito que yo no haya cumplido hasta los 40 años, a los 40 yo empiezo a replantearme esas preguntas, ¿sí? Porque también comienzo a sentir la urgencia de que ya no soy tan joven, ¿sí? Y una urgencia a nivel energético que nos está diciendo necesitas aprovechar la vida. ¿Qué tanto yo he disfrutado y he aprovechado mi vida? ¿Sí? Y eso, claro, ese vacío existencial es porque finalmente nos conecta pues con unas necesidades que no han sido satisfechas. No sé si ustedes se han visto una película que se llama Fragmentado, ¿sí? Que la protagoniza un actor inglés que se llama James McAvoy. Y Fragmentado habla de una persona que tiene más de 20 personalidades, ¿sí? Interactúa con frecuencia a través de esas 23 personalidades. Entonces, algo parecido es lo que hace Urano a partir de los 40 años en nuestra vida, y es que nos invita a fragmentarnos. Nos empezamos a dar cuenta que todavía hay mucho de nosotros que no hemos explorado, que hay unas facetas de nuestra personalidad que nosotros no nos hemos permitido expresar, ¿sí? Porque nos hemos sentido enjaulados y condicionados pues a unas expectativas, a unas reglas sociales, a pertenecer a unos grupos, y comienza Urano a generar este espacio y decirnos, bueno, puedes revelarte, porque finalmente es la energía que se revela a nivel astral, es como el sindicalista, es como el que dice, bueno, o sea, yo tengo toda la libertad de ser yo, puedo expresarme a través de otras facetas, le guste a quien le guste, no me importa, pero esto es lo que voy a hacer. Entonces, claro, básicamente cuando tú te has sentido muy restringido, muy coartado, encajando desde otros sentidos todas estas experiencias de vida,
pues obviamente ese salto hacia otro lugar, pues va a ser extremo, ¿cierto? Va a ser extremo. Entonces ahí es cuando empezamos a darnos cuenta que cambiamos o que queremos un cambio extraordinario, un cambio extremo, o sea, algo que se note, que sea como de 180 grados, que me indique que de verdad yo he podido dar ese salto. Este tipo de crisis nos confronta pues, a un desafío con nosotros mismos, ¿cierto? Y ahí ya no hay a quien pedirle permiso, es simplemente darnos el permiso nosotros. Entonces, ¿a qué nos confronta también? A unos miedos de ser yo, de permitirme ser yo. Porque posiblemente, si eso sucede, pues si yo me hago caso en ese ejercicio de ser distinta, de actuar distinta, de decir lo que no he tenido el valor de decir durante los últimos años, de hacer algo distinto a lo que esperan los demás, necesito cruzar, ¿sí? Ese puente de miedos, de dudas, de rechazo, de abandono también, porque cuando yo cambio algo en mi personalidad, todo en mi vida cambia, todo mi entorno cambia. Eso es como el efecto de una ola, o sea, cambio de forma en el ambiente, en mis relaciones, etc. La primera responsabilidad inicia con ese retorno de Saturno desde ese aspecto más tangible, pero en los 40 ya llega esa otra ola de responsabilizarme conmigo. Entonces la pregunta aquí es qué tan leal, qué tan honesto, qué tan auténtico soy, ¿cierto? Entonces, claro, no es fácil entrar en esos procesos de adultez, en esos procesos de maduración, porque indiscutiblemente me va a conectar con un proceso de duelo. ¿Duelo a qué? A dejar morir quién soy yo, a dejar morir la persona que todo el mundo conoce, ¿sí? A la que todo el mundo dice es que no, yo la conozco, yo sé quién es, y resulta que ahora nos empezamos a dar cuenta que no somos esa persona, que somos mucho más, que hay otras facetas de nuestra personalidad que se están abriendo camino, que se están mostrando y que también empezamos a reconocer que nos da miedo, literal, nos da pánico, ¿sí? Comenzar a reconocernos como unas personas distintas, ¿cierto? Porque finalmente el hecho de conocernos como somos y como hemos sido durante los últimos años de la vida, pues eso también nos deja en unas zonas de confort que nosotros podemos controlar. Yo puedo controlar quién soy, yo puedo controlar mis comportamientos, puedo controlar mis decisiones, es decir, todo lo voy controlando a un sistema que yo creé para que mi vida funcione sin alteraciones. Y cuando yo comienzo a sentir que hay algo más desde lo profundo que me está diciendo, necesito esto, necesito aquello, necesito algo más, o sea, hay algo más que yo necesito, es como cuando tú sientes que te falta el aire, pero que a pesar del miedo, tú necesitas dar esos pasos, es cuando pues realmente ese trabajo de Urano se empieza a sentir, ¿cierto? Señales, pero pues básicamente no hay forma de mitigar una crisis, no hay forma de minimizar su impacto, ¿cierto? Y mucho menos con Urano, porque Urano es como esos uranazos, como esos rayos que caen intempestivamente, inesperado completamente, no lo esperas, sucede de la noche a la mañana y te deja en sorpresa, ¿sí? O sea, es un evento completamente sorpresivo y no da tiempo de preparación, ¿sí? Lo único que tú puedes hacer es medio estabilizarte en el momento que sucede, ¿sí? Pero la sorpresa y el impacto emocional que causa, pues realmente es muy fuerte, porque es el recordatorio de que nosotros no controlamos absolutamente nada, aunque esa sea la ilusión con la que hemos vivido toda la vida, ¿cierto? No controlamos absolutamente nada. Así este tipo de crisis nos recuerdan el ejercicio de comprender que todo tiene un ciclo, todo tiene un inicio y todo tiene un final. Y nos recuerda también ese simbolismo de los árboles, que ellos saben cuándo necesitan regenerarse a sí mismos. Y a nosotros se nos olvida, ¿cierto? A nosotros es un olvido consciente. Se nos olvida que nosotros también necesitamos regenerarnos, que también necesitamos actualizarnos. Y finalmente, creo que es a partir de los 40 cuando finalmente tú comienzas a entender la importancia de desfragmentarte, de desestructurarte, ¿sí? Y de conocer también pues que hay mucho más. Y finalmente el propósito de la vida es que tú tengas un crecimiento integral
Y cuando tú te condicionas a vivir desde cierto estado de pensamiento, desde cierto sistema de creencias, desde ciertos lugares físicos, pues eso no va a permitir el crecimiento. Y de una u otra manera, dependiendo del tiempo que transcurra y de los periodos que se lleve, te vas asentando en unas zonas de confort, ¿cierto? Entonces, siempre eso va a generar pues un periodo inicial donde vamos a sentir mucho miedo, donde literal pues vamos a sentir mucho pánico, ¿cierto? De generar ciertos movimientos y, ese es realmente como el propósito detrás de nuestro propio crecimiento personal, podernos arriesgar, hacer algo diferente, ir encontrando en el camino también esos recursos y esas habilidades y esas fortalezas y esos comodines también que nos ayuden en ese ejercicio como de avanzar en ese proceso. Tenemos la crisis de los 30 y la crisis de los 40. Son dos crisis muy fuertes, muy fuertes. Ahora en estas crisis es que lo repensamos y decimos definitivamente no podíamos ni imaginar, ¿cierto? Ni dimensionar lo que implica, ¿cierto? Lo que implica ser adulto, ¿sí? Y ser adulto es una tarea muy compleja, con muchos desafíos, difícil también en la mayoría de los casos. Y entre más podamos ganar como sabiduría y conciencia para seguir como el tránsito de ese proceso mucho mejor, pero no es fácil, hay que decirlo. Ningún despertar espiritual a los 30, ningún despertar espiritual a los 40, es un paseo, ¿sí? No es fácil. Y yo le he venido encontrando el gustico a ir desmitificando cosas porque me parece que es importante también ver la realidad y yo sé que vivir esta realidad en la que nosotros estamos en este momento es muy compleja porque literal te conduce al pesimismo y a creer que las cosas no van a mejorar y que tú no vas a poder lograr muchas cosas, pero si yo no observo esta realidad pues no la puedo aceptar, ¿sí? Y en ese proceso de aceptación es que yo pues puedo ser responsable. Podemos decir que la de los 40 es más suave porque tenemos la experiencia de la de los 30. Bueno, te voy a responder en base a mi experiencia. No. Yo no sé cómo comparar mi crisis de los 30 con mi crisis de los 40. Porque son distintas. Son distintas. Yo creo que la de los 30 termina siendo un poco más dura porque es que es nuestro primer golpe de realismo, o sea, es nuestro primer despertar literal, que nosotros podemos decir despertar cósmico. La de los 30 es ese despertar. Como es el primero, pues claro, tiene una energía de impacto mucho mayor y pues obviamente por ser el primero nunca la vamos a olvidar. Pero la de los 40 para mí tuvo un significado distinto, ¿sí? Y tuvo un impacto diferente. Porque fueron en dos áreas completamente distintas. Entonces fue, digamos, como en una dirección mucho más desde lo profesional y desde lo laboral, ¿cierto? Pero la de los 40 fue completamente emocional, ¿cierto? Porque a mí me llegó la crisis de los 40 con la ruptura de mi relación, con una persona con la que yo llevaba los últimos 9 años de mi vida y que pensaba que ya tenía el futuro cuadrado, controlado, pues de que nos íbamos a vivir juntos, de que íbamos a vivir en tal ciudad, esto era lo que íbamos a hacer, aquello, es decir, como que ya teníamos todo direccionado y resulta que eso no sucedió y eso fue un quiebre emocional en mi vida donde yo tuve que empezar obligadamente, ¿sí? Obligatoriamente a replantearme nuevamente mi vida, a replantearme nuevamente mis motivaciones, a replantearme nuevamente mis planes a futuro desde lo emocional, desde lo sentimental, ¿cierto? Y entonces eso ya trajo, digamos, una ola de descubrimientos completamente distintos que me llevaron a profundizar en unas dinámicas familiares, en unos procesos de heridas de niñez que yo pensaba que eso ya estaba chuleado y aquí les vuelvo a recordar que es que aunque usted piense que ciertos procesos ya están ahí trabajados,
la vida nuevamente como un círculo, ¿sí? Vuelve a replantear ciertas experiencias hasta que tú sigas avanzando en ese nivel de conciencia. Y no quiere decir pues que antes no lo hiciste, que antes no sanaste, que antes no lo trabajaste, sino que viene trayendo unas directrices y unas exigencias distintas. Entonces ya se vino a replantear de un modo diferente en mi vida. Y en ese sentido, yo tuve que entrar a evaluar unas dinámicas familiares, unas motivaciones, unas raíces equivocadas de unas decisiones que yo había estado tomando, de unas necesidades de aprobación, de unos miedos de ser yo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ese periodo de los 40 hasta acá, lo que me obligó fue a desfragmentarme completamente de lo que yo creía que era, de lo que yo creía que quería, ¿sí? Y me confrontó con un punto de honestidad cruda, ¿sí? Que era necesario para yo saber realmente quién soy yo. Es decir, nosotros podemos encontrar todo el transcurso de la vida ejerciendo ese camino de conocernos y posiblemente no nos vamos a terminar de conocer nunca. Pero lo que sí puedo eh, resaltar es que ahora, después de vivir esas crisis, que literal, eso fue lo que no me pasó con la de los 30, pero claro, lo que tú dices es que esas crisis nos confrontan con lo que somos y con lo que queremos, y ahí es donde uno se da cuenta que uno dice querer muchas cosas y las motivaciones reales detrás de esos quereres es muy distinta a lo que uno cree. Después de eso y después de esas noches oscuras del alma, porque literal son unas noches oscuras del alma, tú de verdad deseas querer morirte y tú te lo dices. Y tú lo piensas y tú dices, me quiero morir, no aguanto esto. O sea, es que esto es muy horrible, yo no sé cómo voy a transitar esto. Después tú logras agradecer eso. Tú logras agradecerlo. Yo nunca me imaginé poder llegar a un punto de mi vida de decir, wow, o sea, gracias. Esto ha sido lo peor, porque de verdad, ese tema de la ruptura en mi vida ha sido lo peor, ¿sí? Y yo he sentido varias pérdidas, las pérdidas de mis abuelos para mí fue muy fuerte, pero esta pérdida yo creo que llegó al clímax, como al Everest de los procesos de mi vida, y después de haber vivido lo peor, yo llegué al punto de poder decir, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Y yo nunca me imaginé y nunca pensé que yo pudiera decir algo así. Yo nunca me imaginé que uno pudiera tener la capacidad de poder reconocer que lo peor que te pasa en la vida es también lo mejor que te pasa en la vida. Y a esa síntesis uno no lo logra si no ha vivido el proceso. Uno no llega a esa síntesis en su vida si uno no lo ha experimentado. Entonces, ojalá nosotros tuviéramos la posibilidad de aprender sin experimentar ciertas cosas, pero definitivamente toca hacerlo, toca experimentarlo, toca vivir el proceso y de verdad terminan siendo unas muertes. Esas crisis nos confrontan con un periodo de duelo porque finalmente yo tengo que renunciar a muchas cosas, yo tuve que renunciar a mis ideales. Yo tuve que renunciar a mis ideales de lo que yo creía que iba a ser mi vida, ¿sí? Yo tuve que renunciar a los sueños de lo que yo pensaba que iba a ser mi vida con esa persona con la cual yo me había acompañado durante tanto tiempo. Entonces, renunciar, desestructurar, desfragmentar y desapegarme a esa idea de lo que yo creía, eso es lo más difícil, ¿sí? Eso es lo más difícil, eso realmente es lo más difícil de un proceso de ruptura, de un proceso de duelo, cuando tú pierdes algo que no querías perder, pero que después también agradeces cómo se hayan desarrollado las circunstancias y uno también comienza a reconocer pues que gracias a Dios la vida, ¿cierto? Y el plan del alma y nuestro ser interno pues es tan sabio que sabe realmente lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿por qué llegamos a esos puntos de sentir que de verdad nos queremos morir, ¿sí? Y que a veces generan tantas preocupaciones también esas ideas
suicidas, pues en este sentido en particular es porque de verdad tú te estás muriendo, ¿cierto? Tú estás muriendo a tu antigua yo, tú estás muriendo, yo estuve muriendo a la persona que yo pensé que yo era durante esos 9 años de mi vida, ¿cierto? Yo morí a esa persona, yo le tuve que dar fin y tuve que enterrar y le tuve que dar muerte literal, ¿sí? A la persona que yo creía que era, ¿sí? Para comenzar a construir una nueva yo, ¿sí? Ya a partir de mi autenticidad, de mi individualidad y de mi autonomía. Uno de ellos es comenzar a reconocer el área de la vida que entra en ese periodo de replanteamiento, ¿cierto? Yo, por ejemplo, en mis 30 identifiqué pues, que esa área de replanteamiento de mi vida pues, era un tema, tenía un foco profesional y laboral, ¿cierto? Y tuve que empezar como a revisar como unos aspectos positivos y negativos que estaban influyendo, pues para yo poder dar esos pasos. Entonces eso que entra ahí, entran los miedos, entran los traumas, entran las resistencias, ahí es donde empezamos a reconectarnos con toda esa información de niñez, porque es finalmente, ¿sí? Ese sistema de creencias que nos termina condicionando a todos y que necesitamos empezar a desaprender. Entonces primero es reconocer cuál es mi área de crisis. En la encuesta que hice estos días, la mayoría eligió existencial y profesional y laboral, ¿cierto? Entonces, bueno, desde ahí ya empezamos a reconocer cuál es el área que nos está pidiendo ¿qué? Un planteamiento, nos está pidiendo una nueva dirección, que nos está pidiendo que hay que hacer un cambio, ¿cierto? Lo segundo es escucharnos, comprendernos. ¿Por qué escucharnos? Porque eso significa soltar. Y aquí va otro asunto, porque en este mundo espiritual nosotros hemos entendido que soltar es fluir. Que soltar es no, fluyamos, que pase lo que pase, y como si no tuviéramos orden y responsabilidad en nuestra vida. No, soltar hace referencia a soltar lo que nosotros no podemos controlar, ¿cierto? Pero nosotros a nosotros mismos sí nos podemos controlar. Nosotros somos responsables de cómo actuamos, responsables de lo que sentimos, responsables de lo que pensamos. Yo sí me puedo controlar a mí misma, ¿sí? Y puedo controlar mis patrones de respuesta. Entonces, ese soltar tiene que ser entendido como soltar lo que yo no puedo controlar, lo que yo no puedo cambiar, pero el resto sí está bajo mi control, ¿sí? Y yo estoy bajo mi control. Yo necesito liderarme a mí mismo. Yo sí me puedo cambiar. Tal vez no puedo cambiar las circunstancias de afuera, pero yo sí me puedo cambiar. Yo puedo cambiar la forma como reacciono y como respondo ante ciertas situaciones. Y eso sí está bajo mi control. Entonces, hay que escucharnos porque cada proceso de la vida nos está mostrando que hay nuevas facetas por descubrir y explorar y que hay mucho más que nosotros podemos hacer, ¿sí? Incluso es posible que nosotros tengamos recursos y habilidades inexploradas, ¿sí? Yo hasta mis 30, si a mí alguien me hubiera preguntado, es que usted a los 42 años va a ser astróloga, yo me hubiera reído, yo le hubiera dicho, ni idea, yo no tengo ni idea de eso, yo no sé si me gusta, yo no sé si lo voy a entender, yo jamás me imaginé ni siquiera ser terapeuta, esto no hacía parte de mi camino, o sea, esto no hacía parte de mis planes. Gracias a Dios, lo mejor que puede pasar es que los planes a uno no se le cumplan, ¿cierto? Bueno, a uno se le pueden juntar las dos crisis o definitivamente se viven por separado. Yo creo que a uno se le pueden juntar las dos crisis en una cuando tú no te has permitido vivir y transitar la primera. Entonces en los 40 se te junta la de los 30 y se te junta la de los 40. ¿Por qué? Porque si hay unos procesos y unas experiencias pues que cada etapa de la vida trae consigo y pues uno se hace el de la vista gorda, se hace el loco y cree que solamente dejando pasar el tiempo las cosas van a desaparecer, pues claro, es muy posible que sientas un engranaje y un voltaje mucho mayor a los 40, claro que sí, claro que sí. Lo otro, hay que reconocer mi responsabilidad y el poder tomar las riendas paso a paso. Eso es finalmente lo que busca una crisis. Primero, que tú te reconozcas como un adulto. Es decir, es como esa bofetada de la vida que te dice, venga, usted ya no es un niño chiquito, ¿sí? Es que usted ya tiene 30 y pico de años, usted ya tiene 40 y pico de años, es que usted ya tiene que tomar el lugar y hacerse responsable, ¿sí? Entonces son como esas bofetadas de la vida que le dicen, asuma, y que asumir obligaciones, como todos. Es decir, miren que en todas las crisis siempre se genera un proceso de duelo. Y el proceso de duelo es experimentar una pérdida. Y nosotros tenemos que experimentar la pérdida, dejar morir la niña y el niño que somos. ¿Sí? Sí, en nosotros siempre va a vivir un niño interno.
pero conscientemente nosotros necesitamos tomar el lugar que nos corresponde y necesitamos crecer, y crecer duele. Crecer duele. Porque para crecer hay que tomar decisiones, y sabemos que son decisiones difíciles, y sabemos que son decisiones que van a doler, pero que también sabemos que son decisiones necesarias. Y cuando no las tomamos, pues entonces pues la vida también obviamente se va a encargar de obligarnos a tomarlas. Moni, escuchar esas emociones, aceptarlas y abrazarlas, dedicarse tiempo, realizar actividades que realmente generen bienestar y disfrute me sirvió mucho. Sí y no. ¿Por qué? Sí es muy importante escuchar nuestras emociones. ¿Qué es lo que significa escuchar nuestras emociones? Sentirlas. Es que para eso están las emociones. Yo tengo ganas de llorar, tengo que llorar. Tengo rabia, necesito expresar la rabia, ¿sí? Mire a ver si se va para un gimnasio, tiene paga una clase de boxeo para que canalice esa ira y esa rabia. Es decir, haga lo que tenga que hacer, pero permita que la emoción se exprese, porque cuando yo no dejo que la emoción se exprese, pues se va a atrofiar y me va a generar unos dolores, y entonces ahí va a empezar también otra raíz otra raíz de enfermedades pues que no necesito generar. Pero la emoción está ahí básicamente, es como una brújula, la emoción me está diciendo, es como una alarma, lo que pasa es que yo no la veo, pero si yo pudiera ver las emociones en mi cuerpo, podría observar que empiezan a ser así, ¿cierto? Que empiezan como a titilar, que me están diciendo, hey, venga, que es que aquí está pasando algo, míreme, escúcheme, atiéndame, ¿sí? Entonces, cada emoción tiene un mensaje, cada emoción tiene un mensaje que me está diciendo, venga, hay que pararle bolas a esto, venga, es que usted se siente triste, venga, es que usted está enojada, ¿por qué está enojada? Venga, entonces hay que poner un límite, hay que tomar acción. Hay una masterclass en nuestro canal de YouTube que habla de entendiendo nuestras emociones. Ahí se van a dar cuenta qué es exactamente lo que nos están hablando las emociones. Entonces sí va a ser importante aceptarlas, sí es importante abrazarlas, que es dejar que se expresen, ¿cierto? Cualquier tipo de actividad que a mí me ayude a transitar la emoción es muy benéfico. Cuando digo no, es en el ejercicio de tú necesitas afrontar esa emoción. Porque toda emoción me está pidiendo una acción. Y si yo no tomo la acción, pues la emoción va a volver a aparecer. La emoción aparece y me está diciendo, tienes una misión. Como las películas de Misión Imposible. Tienes una misión si decides aceptarla. Eso es lo que me está diciendo la emoción. Tienes una misión y tú decides si la aceptas o no, pero pues si la aceptas, pues muy chévere, porque te vas a dar cuenta que vas a poder tomar una acción, responsabilizarte y cambiar una circunstancia a tu favor. Pero si no la aceptas, pues bueno, yo voy a seguir por aquí tras bambalinas haciendo desastres hasta que tú decidas escucharme. Que yo no tome una acción concreta, no voy a sentir ese avance. No voy a sentir que estoy progresando hacia el camino de lo que me están mostrando y de lo que me están invitando. ¿Listo? Otro, el cuarto, encontrar mi autenticidad. En cualquier momento nosotros podemos experimentar una crisis, pero existencial y de peso, como la de los 30 y la de los 40, que también se combinan y se camuflan con esas otras situaciones, pues tienen una envergadura mayor. Pero lo que buscan es devolverme mi autenticidad, ¿cierto? Reconocerme realmente cómo soy, ¿sí? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi naturaleza? Fuera de esa necesidad de encajar afuera y de hacer lo que otros esperan que yo haga. Es conectar nuevamente con mi esencia, con quien en esencia yo soy, tomar mi lugar, ¿cierto? Y a veces nos damos cuenta que tomamos el lugar que no nos corresponde, tomamos el lugar de mamá de alguien, tomamos el lugar de hijo de otra persona, ¿cierto? Y en la medida en que yo tome un lugar distinto al que a mí me corresponde, yo adopto, ¿sí?, las necesidades de ese rol, ¿sí?, y empiezo a actuar en base a ese rol. Entonces desde ahí toda nuestra vida se desconfigura, porque comenzamos a ser personas que no somos, ¿sí? Comenzamos a actuar desde el lugar que a nosotros no nos corresponde. Y el quinto, tomar nuevas decisiones con conciencia, ¿cierto? Porque eso es lo que principalmente nos enseña Saturno, que toda decisión y toda acción pues tiene una consecuencia, positiva o negativa, pero todo tiene un resultado. Y nada queda igual, ¿cierto? Nada queda inamovible. Después de que tú tomas una decisión, eso es una
energía que se empieza a movilizar hacia muchas direcciones. Nunca vamos a poder medir realmente el impacto de nuestras decisiones en la vida. Entonces, con mayor razón, pues hay que tratar de tomar unas decisiones conscientes. ¿Cómo puedo yo tomar decisiones más conscientes? Yo necesito reevaluar el por qué y el para qué de las decisiones que yo estoy tomando. ¿Sí? Necesito antes de tomar la decisión evaluar, ¿sí?, cuál podría ser ese impacto positivo o negativo a futuro, ¿cierto? Y en consecuencia, pues asumir la responsabilidad de lo que suceda y en el camino ir reajustando. No hay de otra, porque ninguno sabe exactamente cómo actuar en ciertas circunstancias, ¿sí? Lo único que queda es tratar de estar en calma, ¿sí?, lo mejor que se pueda para poder ver las situaciones desde una perspectiva más realista. Si yo me dejo llevar mucho de las emociones, pues también me nubla mi razón, también me nubla la lógica y posiblemente se apodera de mí el miedo, la duda, la preocupación y eso no me permite actuar. Entonces es como un 50 y 50, es un balance. Yo necesito la emoción porque yo necesito recordarme que soy un ser humano y que yo me equivoco, ¿sí? Y que también me duelen las cosas y que necesito ciertos momentos pues para procesar lo complejo del dolor. Pero también necesito esa parte racional porque es que en algún momento yo tengo que tomar una ruta, yo tengo que tomar una decisión, tengo que tomar una acción. ¿Por qué tengo? Porque es que ese es el paso de avance. Si no, entonces tú te quedarías en ese complejo y en ese caos emocional durante mucho tiempo. Entonces, a nivel astrológico, encontramos a los 30 el retorno de Saturno y a los 40, a los 42 precisamente la oposición de Urano, sino que desde los 40 ya empezamos, ese movimiento se empieza a sentir, uno lo empieza a experimentar y entiende que necesita algo nuevo, que necesita cosas nuevas. Pero no nos podemos quedar en el ejercicio de pedir y de esperar cosas nuevas porque básicamente nosotros necesitamos crear ese proceso. Nosotros somos los que creamos ese movimiento, ¿cierto? Cuando estamos en la capacidad de dejar ir partes de nosotras mismas, de dejar ir lo conocido, ¿cierto? De dejar ir lo cómodo y bueno, cada uno necesita ir creando su propio plan para desarrollar esos movimientos, pero lo importante es llevarlos a cabo. ¿Sí? Y cada uno tenemos nuestros ritmos, cada uno tenemos nuestras velocidades, lo importante es hacerlo, ¿cierto? Y si sentimos que necesitamos ayuda y que necesitamos apoyo, pues bueno, también como adultos estamos en la capacidad también de pedirlo y de aceptar también pues esos no o esos sí que la vida inteligentemente también nos va tejiendo en el camino. Así que, bueno, si tú estás atravesando los 30 o estás atravesando los 40 o estás atravesando una crisis, recuerda que a través del estudio de carta natal, ese mapa tan personal nos da muchos recursos y nos da mucha información, mucha dirección y mucha claridad para sentar también como ese paso a paso y esas acciones que en el futuro necesitamos hacer. Y toda clase de sesiones, de espacios terapéuticos siempre nos va a ayudar porque a nivel físico esas crisis se sienten, porque es que recordemos que estamos en un mundo material y este vehículo que es nuestro cuerpo es donde experimentamos pues todos esos procesos emocionales y todas esas crisis. Las crisis nos abren unos periodos de transición, ¿sí? ¿Y esos periodos de transición para qué sirven? Para que tú te prepares, te están dando como una pausa activa para que tú pongas cosas en orden, para que tú establezcas cuáles van a ser como las necesidades, tus intereses en esta nueva etapa de tu vida, qué necesitas dejar atrás, qué a tu percepción y a tu vivencia ya no te aporta, ya no sirve, qué relaciones hay que dejar atrás, qué cosas hay que resignificar, qué tiene valor en nuestra vida en este momento. Un profesional que me muestre una perspectiva alejada de la mía, porque la mía está nublada por esta información familiar, por esta información costumbrista de lo que yo creo que soy, de lo que yo creo que soy capaz, y de alguna manera entrar en un proceso terapéutico me obliga a mí a enfrentarme a cosas que por sí solo yo no me voy a obligar, ¿sí?
y yo me voy a dar los tiempos y me voy a dar ahí las gabelas de que no, todavía tengo tiempo, no, todavía tengo tiempo para hacer tal cosa. En cambio, en un proceso de acompañamiento terapéutico a veces es como que necesitamos como esa figura de autoridad que nos marque el paso, ¿sí? Para poder hacer ciertas cosas. Entonces eso también nos confronta con una fuerza de voluntad. ¿Cuál es mi fuerza de voluntad en este periodo de mi vida? Pues para dejar de repetir ciertos patrones de comportamiento, de dejar la vida conocida como yo la creía, para abrirme pues a lo que la vida también me está planteando, porque hay que reconocer nuestra edad, ¿cierto? Y yo creo que ese es otro de los temas también muy relevantes en los procesos de crisis, es que nos damos cuenta de la edad que tenemos, ¿sí? Entonces uno dice, ay, los 30, claro, es que yo ya tengo 30. Entonces uno ya empieza a pensar de ahí en adelante. Y cuando uno llega a los 40, pues también. Entonces uno dice, ay, entonces ya me falta poquito, ¿cierto? Entonces ya hasta cuándo voy a durar, 60, 70, 80, o sea, ya de aquí ya el camino no va en ascenso, sino como que va en descenso, ¿sí? Pero con una comprensión distinta. Y el reconocer el tema de la edad, pues también nos trae una realidad, ¿sí? Porque a veces no nos damos cuenta que, que cada edad pues también nos da unas capacidades físicas, intelectuales, emocionales, propias de cada ciclo de la vida. Y algo también de lo más maravilloso de esta posición de Urano, que se da a los 42, es que hay una integración del femenino y del masculino. Entonces, si yo estos primeros 40 años de mi vida he estado viviendo y me he expresado muchísimo a través de una energía masculina, del hacer, del producir, del tener, del demostrar, del aparentar, etcétera, es decir, toda esta energía que es externa, entonces a partir de los 40 en adelante es muy posible que mi energía, que mi esencia energética cambie, se equilibre hacia el femenino. Entonces yo ya no quiero, ya no me enfoco tanto en el producir, en el tener y en el hacer, sino que entonces ya quisiera, por ejemplo, poder vivir experiencias más en calma, más receptivas, más tranquilas, más introspectivas, más de retiro, más de un aprendizaje espiritual, más del disfrute, del gozo, del placer, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, a partir de los 40, ya la energía se equilibra en esa balanza yin-yang y yo comienzo a vivir desde unas facetas diferentes, ¿sí? Y también, claro, como al inicio de todo ciclo y de todo proceso, pues está ese proceso de adaptación, de yo adaptarme a una energía distinta, porque yo estoy acostumbrada, ay, no es que yo estaba acostumbrada como siempre estar activa, siempre moviéndome, siempre haciendo, trabajando, como, pues como si el cuerpo nunca se cansara, como si yo tuviera pues toda la vitalidad y es porque no voy reconociendo mi edad, no por el ejercicio ay, es que tengo que recordarme que ya me estoy poniendo vieja, no, sino porque es que hay que reconocer que cada ciclo y cada edad de la vida trae sus propias experiencias, ¿sí? Eh, y hay que aprovecharlas, ¿cierto? Entonces, y ustedes posiblemente en su cotidianidad lo han visto, cuando hay personas que no viven las experiencias propias de su edad, pues terminan adaptando esas experiencias a otros momentos de su vida, ¿cierto? Y ahí es cuando vemos unas personas que se visten fuera de su edad o hacen cosas ya fuera de su edad, ¿cierto? Porque sienten que necesitan vivirlas, es decir, que son experiencias del ser que necesitan ser vividas, pero que cuando no se viven en la edad que corresponde por el ciclo natural, pues tengo que expresarlo en el momento que aparezca, ¿cierto? Entonces, esta de los 40, pues no sé qué tan fuerte o no sea para algunos de los que nos acompañan, eh, pero sí trae un tinte más consciente, sí trae un tinte más espiritual. Sí baja revoluciones, ¿cierto? Ya creo que uno empieza como a buscar unas experiencias y unos entornos mucho más tranquilos, más bohemios, eh, más íntimos, ¿cierto? No quiero decir que hayan otro tipo de experiencias que nos surjan, porque depende de la experiencia y de la vivencia de cada uno, pero simplemente obsérvenlo, ¿sí? Si no han llegado a los 40, observen desde qué energía han estado viviendo su vida y créanme que después de los 40 va a empezar a cambiar, ¿sí? Ya es como si hubiera un cambio ahí de 180 grados, porque de alguna manera en la vida hay una balanza, ¿cierto? Que no ha tenido atención, entonces a partir de esa edad tiene la atención, ¿cierto? Yo ya me he conocido a través de una energía masculina.
Ahora ya busco conectarme mucho más con otras actividades, con otras experiencias y con otras vivencias desde la energía femenina. Entonces eso es muy, muy normal que suceda. Entonces esa posición de Urano en nuestra carta natal es una recalibración energética, eso es básicamente lo que está haciendo. Es una recalibración para ser nosotros mismos, y ser nosotros mismos no es fácil. No es fácil. Culturalmente nosotros hemos sido educados para complacer al otro, hemos sido educados para hacer lo que el otro espera de nosotros. Entonces ser nosotros mismos no es fácil, eso requiere de mucha valentía y requiere de hacer unas desfragmentaciones. Necesitamos desfragmentarnos, ¿sí? Desconstruirnos totalmente, darnos la posibilidad de hacer cosas nuevas, de hacer algo distinto, de intentar algo nuevo, de actuar diferente a como siempre hemos actuado. La vida nos va trayendo también esos retos y esos desafíos, y a veces duele reconocer cómo nos resistimos a querer siendo igual, y esa es la paradoja más grande de estos tiempos modernos, porque todo el mundo quiere ser libre, ¿sí? Pero yo creo que es que aún todavía no hemos descubierto que queremos ser libres para qué, y lo que implica también sostener esa libertad. No hay libertad sin estructura. Estos procesos de crecimiento nos están puliendo, y no hay ningún tipo de proceso que nos ayude a pulir si no es a través del dolor. ¿Y por qué a través del dolor? Porque si no es a través del dolor, no le damos atención, ¿cierto? No le damos atención. A veces parece que nos gusta como recibir las enseñanzas a través de lo que nos duele, ¿cierto? Pero bueno, ese va a ser el aprendizaje de ahora en adelante. Bueno, ahorita en tránsito Saturno está en nuestra casa de Piscis, ¿cierto? Que nos está generando ahí flexibilizar unos asuntos y darle estructura a otros asuntos que son necesarios en nuestro proceso de vida. Y Urano en este momento en tránsito está en Tauro, ¿sí? Y nosotros precisamente ahorita estamos en una temporada Tauro, eh, a través del cuerpo, porque Tauro representa el cuerpo. Hemos venido sintiendo muchas afectaciones a nivel corporal, sobre todo desde esta última temporada de eclipses, que terminó hace menos de 15 días. Y Urano ahí está generando unos cambios en cuanto a, bueno, qué tan importante es lo que nosotros valoramos, qué valoramos ahorita, porque esto viene también a marcar unos periodos también de limpieza, ¿cierto? Tauro es el dinero, Tauro es lo tangible, los recursos tangibles, son los recursos naturales del planeta, es a lo que le damos valor. ¿A qué le estamos dando valor en este momento de nuestra vida, cierto? ¿Qué vale en este momento de nuestra vida? Bueno, el próximo live va a ser hablando del retorno de Quirón. Y el retorno de Quirón será a los 50 años, y ahí ya hay otra historia también por contar. A la de los 50 no he llegado, pero entonces les contaré algunas anécdotas que me han sucedido en consulta con ese retorno de Quirón. Y bueno, también hay otros. En cada retorno hay un despertar, en cada retorno hay una crisis. También van tomando un lugar distinto y un impacto distinto a medida que nosotros realmente vamos aprendiendo las lecciones que nos trae cada ciclo.